A veces, el destino decide romper el silencio en el instante menos esperado. Una mujer que intentó rehacer su vida, un amor que nació entre sombras, y un pasado que vuelve, decidido a reclamar lo que perdió. Pero esta vez, nada será como antes, porque el corazón que un día tembló de inseguridad, ahora late con una fuerza nueva, y el hombre que prometió protegerla no permitirá que nadie la hiera de nuevo. Prepárese para una historia donde cada mirada es un desafío y cada decisión puede cambiarlo todo. Antes de comenzar, cuénteme, ¿desde dónde está escuchando esta historia? ¿Y qué es lo que más le emociona de los romances de época? El sol se ponía sobre las colinas de Córdoba, en el virreinato del Río de la Plata, tiñendo de rojo las viñas que rodeaban la hacienda de los Velasco. Era el año 1835, y el aire llevaba el aroma terroso de la tierra recién labrada, mezclado con el humo de las chimeneas. Isabel de la Cruz, de 22 años, caminaba por el patio empedrado con el vestido de algodón blanco bordado en encaje, típico de las hijas de hacendados criollos, su falda amplia rozando las losas como un susurro. Sus ojos oscuros, heredados de su madre mestiza, reflejaban una inquietud que no podía ocultar. De repente, un jinete apareció en el horizonte, galopando con urgencia. El polvo se levantó como una nube furiosa. Isabel se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién era ese hombre que regresaba de las sombras del pasado? Francisco Mendoza, su ex prometido, el que había partido hace 2 años hacia Buenos Aires con promesas de fortuna y la había dejado con un anillo roto en la mano. Él desmontó con gracia, su chaqueta de lana oscura manchada por el viaje, el sombrero en la mano revelando mechones negros empapados en sudor. «Isabel», murmuró él, acercándose con una sonrisa que pretendía ser encantadora, pero que a ella le pareció como el filo de un cuchillo. «He vuelto por lo que es mío, por ti». Ella retrocedió un paso, el aire se espesó. En su mente, flashes de recuerdos, las cartas perfumadas que dejó de llegar, los rumores de deudas en la capital, el dolor de una boda cancelada que había marcado su reputación como una mancha indeleble en la alta sociedad cordobesa. Pero ahora algo había cambiado en su corazón. No era Francisco quien ocupaba sus pensamientos, era Antonio Rivera, el capataz de la hacienda, un hombre de 30 años con manos callosas y ojos verdes que veían más allá de las jerarquías. Él, que había estado a su lado en las noches de tormenta, compartiendo silencios que valían más que cualquier juramento. Antonio surgió de las caballerizas, su camisa de lino arremangada, mostrando brazos fuertes forjados en el trabajo diario. Llevaba el pañuelo rojo al cuello, típico de los gauchos, aunque su porte era más refinado, hijo de un peón que había ascendido por lealtad. Sus ojos se clavaron en Francisco con una intensidad que hizo que el aire crepitara. «Señor Mendoza», dijo con voz grave, colocándose entre ellos como un muro vivo. «La hacienda no recibe visitas sin anuncio, y menos las que traen ecos del pasado». Francisco rió, pero fue una risa tensa, como el chasquido de una rama seca. «Antonio, siempre el guardián fiel, ¿crees que puedes impedir que reclame lo que me pertenece?» Isabel y yo estábamos prometidos, su padre lo aprobó. Isabel sintió un nudo en la garganta. Su padre, don Rodrigo de la Cruz, yacía enfermo en la casa principal, su autoridad menguada por la fiebre que lo consumía desde meses atrás. La hacienda pendía de un hilo, deudas con prestamistas limeños, cosechas amenazadas por sequías, y ahora este regreso que olía a ambición. Ella miró a Antonio, y en ese instante un lazo invisible se tensó entre ellos. Él no era de su clase, un amor prohibido que podía costarle todo. El respeto de la comunidad, la herencia familiar, su lugar en las misas dominicales donde las damas cuchicheaban. «No es tuyo, Francisco»,
respondió Isabel, su voz firme por primera vez en años, aunque temblaba por dentro. Ese tiempo pasó. He cambiado. El ex prometido se acercó más, ignorando la presencia de Antonio. Cambios superficiales, mi amor. Recuerda nuestras noches bajo las estrellas, las promesas en el jardín de rosas. He regresado rico, con contactos en la capital. Puedo salvar esta hacienda. Y a ti. Antonio dio un paso adelante, su mano rozando accidentalmente la de Isabel, un toque que envió chispas por su piel. Ella ha decidido su camino, y yo no dejaré que nadie la arrastre de vuelta a las cadenas. El viento azotó las hojas de los naranjos, como si la tierra misma contuviera la respiración. Francisco entrecerró los ojos, calculando. ¿Y si le digo a don Rodrigo que su hija consuela al capataz en las sombras? Escándalos como ese destruyen familias. Isabel palideció. El secreto. El que había guardado como un fuego lento en su pecho. Sus encuentros con Antonio no eran escándalos, sino momentos robados de verdad en un mundo de apariencias. Pero si salía a la luz, la sociedad de Córdoba la juzgaría sin piedad. Una criolla de buena familia, mancillada por un amor fuera de su estación. Antonio la miró y en sus ojos vio la promesa. No lo permitiremos. Pero el dilema la atenazaba. Rechazar a Francisco abiertamente y arriesgar la ruina de la hacienda. O ceder y perder al hombre que amaba de verdad. La noche caía, envolviendo la escena en penumbras. Isabel sabía que esta llegada no era casual. Francisco traía más que palabras. Ambición, secretos, quizás un complot para reclamar lo que nunca tuvo. Y Antonio, con su lealtad feroz, se interponía como un escudo. El corazón de ella latía entre dos mundos, y la elección que se avecinaba podía romperlo todo. Si esta historia te ha atrapado desde el principio, con el regreso inesperado y la tensión que palpita en el aire, imagina lo que vendrá. Suscríbete al canal para no perderte ni un capítulo de esta trama llena de pasiones y secretos en las colonias españolas. Y en los comentarios, dime de qué ciudad y país estás viendo esto. ¿Estás listo para el drama que se desata? La hacienda guardaba más sombras de las que Isabel imaginaba. Al amanecer, un mensajero llegaría con noticias que lo cambiarían todo. Al amanecer, el sol despuntaba tímido sobre las colinas de Córdoba, filtrándose a través de las persianas de madera de la hacienda Velasco. Isabel de la Cruz se levantó con el peso de la noche anterior aún en los hombros. Su habitación, en la ala principal de la casa de adobe y tejas rojas, olía a lavanda seca y a la cera de las velas consumidas. Vestida con una bata de lino blanco, bordada en los puños por las manos hábiles de las sirvientas indígenas, se acercó al espejo de marco tallado. Sus mejillas, pálidas por la vigilia, contrastaban con el negro azabache de su cabello recogido en un moño sencillo. A sus 22 años, Isabel encarnaba la gracia de las criollas de buena familia, alta, de figura esbelta, moldeada por los corsés de ballenas que ceñían su talle en las salidas formales, pero en la intimidad de la hacienda prefería la comodidad de las enaguas amplias y frescas contra el calor del verano pampeano. Bajó las escaleras de piedra, donde los retratos de sus ancestros españoles la observaban con ojos severos. La hacienda bullía ya con la rutina diaria. Peones con ponchos de lana cruda y bombachas anchas cargaban sacos de maíz hacia los graneros, mientras las mujeres mestizas, con rebozos coloridos sobre sus hombros, molían el café en morteros de piedra. El aroma del mate cebado se mezclaba con el de las gallinas picoteando en el corral. Isabel cruzó el patio central, donde una fuente de mármol traída de Buenos Aires murmuraba suavemente. Era el corazón de su mundo, un lugar de jerarquías invisibles, donde los dueños como su familia dictaban el ritmo, y los trabajadores respondían con lealtad silenciosa.
atados por deudas y tradiciones coloniales que aún regían en este rincón del virreinato del Río de la Plata. En la cocina, su tía Bernarda, una viuda de 50 años, con el rostro surcado por arrugas como surcos en la tierra, removía una olla de humita. Bernarda, vestida con un delantal negro sobre su falda de bombasí, era el pilar de la casa desde que la madre de Isabel había muerto en el parto de un hermano que no sobrevivió. «Sobrina, ¿dormiste mal? Tus ojos parecen los de un ciervo acorralado», dijo con voz ronca, ofreciéndole una taza humeante. Isabel tomó el mate, el calor reconfortándola. «El regreso de Francisco es... Tía, no sé qué traerá. Padre está tan débil». Don Rodrigo yacía en su alcoba, consumido por la fiebre que lo había postrado desde la última sequía. Médicos de la ciudad, con sus levitones polvorientos y diagnósticos en latín, venían de vez en cuando, pero nada surtía efecto. La hacienda, con sus 1000 hectáreas de viñas y pastizales, pendía de él. Deudas acumuladas en Buenos Aires por envíos de vino que no llegaban a puerto por tormentas en el río Paraná, y prestamistas que exigían pagos en plata española, cada vez más escasa desde las guerras de independencia. Bernarda suspiró, sentándose en un banco de roble. Ese Mendoza siempre fue un lobo con piel de cordero. Partió prometiendo oro de las minas del norte y volvió con las manos vacías, o peor, con planes para hincar los dientes en lo nuestro. Recuerda las misas en la catedral. Las damas de Córdoba ya cuchicheaban cuando canceló el compromiso. «Una novia descartada», decían. «Tu reputación es frágil como el cristal de Bohemia que trajeron los frailes». Isabel asintió, el nudo en el estómago apretándose. En la sociedad cordobesa, las mujeres como ella navegaban por un mar de expectativas, casamientos arreglados para unir tierras y linajes, bailes en salones iluminados por velas de sebo donde los caballeros en chalecos de terciopelo cortejaban con cumplidos recitados. Ella había soñado con eso una vez, con Francisco, cuyo encanto superficial la había cegado. Pero ahora el verdadero ancla era Antonio Rivera. Él, el capataz, hijo de un peón vasco que había muerto en una riña por tierras, había ascendido por su astucia con los caballos y su conocimiento de las estaciones. A sus 30 años, Antonio vestía camisa de lino blanco arremangada, pantalones de paño ajustados y botas de cuero curtido, con un facón al cinto que hablaba de su herencia gaucha. No era un igual en los ojos de la élite, pero su presencia era un bálsamo en las noches de incertidumbre. Mientras caminaba hacia las caballerizas, el sol ya calentaba las piedras, los caballos relinchaban y el polvo se arremolinaba bajo las pezuñas. Antonio estaba allí, ensillando un alazán, sus manos fuertes manejando las riendas con precisión. Sudor perlaba su frente, y sus ojos verdes, salpicados de motas doradas, se alzaron al verla. No hubo palabras al principio, solo un silencio cargado, como el que precede a la lluvia. Él se enderezó, limpiándose las manos en un trapo. «Señorita Isabel», murmuró, su voz grave como el rumor de un arroyo. «No pude dormir pensando en ese visitante. ¿Está bien?» Ella se acercó, rozando con los dedos el hocico del caballo. «Bien, gracias a ti. Anoche me defendiste como un caballero de las novelas que leo en secreto». Un leve rubor tiñó sus mejillas. En Córdoba, las mujeres de su clase leían romances prohibidos a hurtadillas, ocultos entre las páginas de misales. Antonio sonrió apenas, una curva en los labios que suavizaba su mandíbula cuadrada. «No soy caballero, solo un hombre que sabe lo que vale. Esta hacienda es su hogar y usted es su luz». Sus palabras colgaban en el aire. Un puente frágil entre clases. En el virreinato, tales lazos eran escándalos. Un capataz y la hija del patrón podían significar desheredación, o peor,
el destierro a las pampas infinitas. De pronto, un peón se acercó corriendo, jadeante, con un sombrero en las manos. «Señorita, un mensajero de la ciudad trae una carta sellada para don Rodrigo, pero dice que es urgente. Menciona deudas. Y un nombre, Mendoza». Isabel sintió un escalofrío. Francisco. ¿Ya movía sus hilos? Tomó la carta, el papel crujiente bajo sus dedos, y el sello de cera roja la miró como un ojo acusador. Al romperlo, las palabras saltaron, una propuesta de alianza, pero con sombras de amenazas veladas. El aire se espesó y en la distancia oyó el galope de un caballo. ¿Era él? Vigilando desde las colinas. Antonio se tensó a su lado. «No abra eso sola, juntos lo enfrentaremos». Pero el primer soplo de tormenta ya azotaba la paz de la hacienda, y Isabel supo que el pasado no regresaba en vano. Al mediodía, un rumor correría por los mercados de Córdoba. El ex prometido traía no solo palabras, sino un plan para reclamarlo todo. El mediodía caía pesado sobre Córdoba, con el sol abrasando las calles empedradas y el bullicio del mercado central elevándose como un zumbido constante. Isabel de la Cruz cabalgaba hacia la ciudad en un carruaje sencillo, tirado por 2 mulas bayas, acompañada solo por un peón de confianza que manejaba las riendas. El vestido de muselina azul que llevaba, con mangas abullonadas y un corpiño ajustado por un corsé de lino, se adhería a su piel por el calor. En su regazo, la carta de Francisco Mendoza ardía como un carbón. No había podido esperar más. Necesitaba consejo, o al menos confirmar los rumores que ya corrían como fuego entre los puestos de frutas y tejidos. La Plaza Mayor bullía de vida. Mercaderes criollos con chalecos de algodón y sombreros de ala ancha regateaban por sacos de harina, mientras mujeres indígenas, con sus faldas plisadas y mantas de lana teñida, vendían empanadas humeantes. El aroma de chorizos asados se mezclaba con el de las hierbas medicinales que ofrecían los curanderos. Isabel descendió del carruaje, su falda rozando el polvo, y se dirigió a la fonda de doña Eulalia, un rincón discreto donde las damas de la sociedad se reunían para chismes velados bajo el pretexto de un chocolate caliente. Al entrar, el aire fresco de las paredes encaladas la envolvió. Doña Eulalia, una mestiza robusta de 40 años, con un delantal floreado y el cabello recogido en un pañuelo rojo, la saludó con una inclinación. «Señorita de la Cruz, qué honor», lo de costumbre. Isabel asintió, sentándose en una mesa apartada, pero no estaba sola por mucho tiempo. 2 damas de la élite cordobesa, la señora Petra Alvear y su hija Clara, ya ocupaban una mesa cercana, sus abanicos de seda agitándose como alas de mariposas. «¿Has oído lo del regreso de Mendoza?», susurró Petra, su voz ronca filtrándose a través del vapor de las tazas. Llevaba un vestido de seda verde con volantes en el escote, joyas de coral colgando de su cuello. «Dicen que trae oro de Buenos Aires y reclama la mano de la pobre Isabel, después de abandonarla como a un trapo viejo. Su padre debe estar desesperado con esas deudas». Clara, de 19 años, con rizos rubios escapando de su peineta de carey, rió por lo bajo. «Y ahora, con don Rodrigo postrado, ¿quién la defenderá? Los prestamistas limeños no esperan. Si no casa con él, la hacienda se pierde. Escándalo en la misa del domingo, ya verás». Isabel sintió el calor subirle al rostro. Se levantó, el corazón martilleando, y se acercó con pasos firmes. «Señoras, perdonen la interrupción, pero oigo mi nombre. ¿Qué saben de Francisco Mendoza que yo no?» Petra palideció, cerrando su abanico con un chasquido. «Isabel, no era nuestra intención, solo rumores. Él envió una carta al cabildo, proponiendo un contrato de matrimonio para saldar las deudas de tu padre. Dicen que es generoso, 1000 pesos en plata y una alianza con sus contactos en la capital, pero
Aceptarás, tu reputación ya sufrió lo suficiente. Clara intervino, sus ojos brillando con curiosidad. Es el único camino, querida. En Córdoba, una soltera sin dote es como una flor marchita. Las familias como la tuya necesitan un esposo fuerte. Mendoza es de linaje, aunque voluble. Isabel apretó la carta en su puño. El incidente que lo cambiaba todo acababa de golpearla en pleno rostro. No era solo un regreso, era una propuesta formal, sellada ante testigos en el cabildo, con cláusulas que ataban la hacienda a Francisco como una cadena. Rechazarla significaba la ruina, embargo de tierras, subasta pública de las viñas y su familia arrojada a la mendicidad. Aceptar significaba traicionar el lazo con Antonio, el hombre que había encendido su alma en las sombras de la noche. Hesitó, el peso de la decisión oprimiéndola. «No soy una prenda para negociar», respondió con voz temblorosa pero firme. «Mi padre no aprobaría esto sin consultarme». Pero en su interior, el costo social la aterrorizaba. Las miradas en la catedral, los bailes donde sería la desechada 2 veces, el aislamiento de las damas que fingían piedad mientras cuchicheaban. Doña Eulalia se acercó, colocando una mano en su hombro. «Niña, el mundo de las criollas es cruel. Mendoza es antagonista disfrazado de salvador, pero tu tía Bernarda podría interceder. Ella conoce los entresijos del cabildo». Eulalia, aliada inesperada con su sabiduría mestiza, le tendió un mate para calmarla. Así se delimitaban las líneas. Aliadas como Bernarda y Eulalia, posibles mentores en la discreción, antagonistas como Francisco con su ambición velada, y Antonio, aún en las sombras, pero esencial. Al salir de la fonda, el sol la cegó. Un grupo de peones murmuraba cerca. «Mendoza trae papeles del virrey. Dicen que obliga al matrimonio o la hacienda cae». El primer obstáculo concreto se erigía, una calumnia sutil que ya circulaba, pintándola como una heredera desesperada, y un veto implícito de la sociedad que exigía obediencia a las alianzas económicas. Las reglas del nuevo mundo se imponían. Etiqueta colonial, donde las mujeres cedían a contratos familiares, vigilancia pública en misas y ferias, y deudas que no perdonaban. Isabel montó de nuevo en el carruaje, el traqueteo de las ruedas amplificando su turbulencia interna. Regresó a la hacienda con el alma revuelta, solo para encontrar a su padre despierto por primera vez en días, recostado en su lecho de dosel, con la carta en las manos temblorosas. «Hija mía», murmuró don Rodrigo, su voz un hilo débil, el rostro demacrado por la fiebre. Vestía una camisola de lino, el crucifijo de plata en su pecho. «Mendoza ofrece salvación. Debo firmar. Por ti, por nosotros». Ella se arrodilló a su lado, lágrimas brotando. «Padre, no, hay otro camino». Pero él negó con la cabeza. «El compromiso se anuncia mañana en el boletín del cabildo. Es la decisión que altera todo. Te casas o perdemos la herencia». El aire se cargó de tensión. Isabel corrió hacia las caballerizas donde Antonio la esperaba. Su silueta recortada contra el atardecer. «Deben separarnos», sollozó ella contándole todo. Él la abrazó brevemente, un gesto prohibido que sellaba su recusa inicial. «No lo permitiré, pero elige ahora. ¿Cederás al contrato o luchamos contra el status quo?» La ruptura del mundo conocido la golpeaba como un vendaval. Al anochecer, un emisario del cabildo llegaría con el borrador del acuerdo, forzando la elección que cambiaría su destino para siempre. El sol del mediodía se filtraba a través de las vidrieras de la iglesia de la Compañía, en el corazón de Córdoba, tiñendo de colores cálidos las bancas de madera pulida. Isabel de la Cruz entró con paso medido, su vestido de tafetán gris perla, susurrando contra el piso de baldosas. El corsé ceñía su cintura con precisión, y el chal de encaje negro, heredado de su abuela,
cubría sus hombros como un escudo frágil. A sus 22 años, cada gesto suyo era un cálculo en este foro semipúblico. La misa dominical, donde las familias criollas se reunían no solo para orar, sino para medir reputaciones con miradas afiladas como dagas. El emisario del cabildo había llegado la noche anterior, con el borrador del acuerdo matrimonial en un sobre lacrado. Don Rodrigo, aún postrado, lo había firmado con mano temblorosa, murmurando excusas sobre deudas y supervivencia. Isabel no había dormido. El peso de esa decisión la aplastaba, como las cadenas invisibles de la sociedad colonial que ataban a las mujeres a contratos familiares. Ahora, en la iglesia, debía enfrentar el primer test: la integración a este nuevo mundo, donde su compromiso con Francisco Mendoza se anunciaría en susurros antes que en boletines oficiales. Se sentó en la banca familiar, junto a su tía Bernarda, quien llevaba un mantón de Manila sobre su falda de bombasí negro. El incienso flotaba pesado, mezclándose con el aroma de las rosas frescas en el altar. Alrededor, las damas de la élite cordobesa desplegaban sus abanicos. La señora Petra Alvear, con perlas en el cuello, y su hija Clara, cuyo vestido de muselina rosa destacaba entre las sombras. Más atrás, en las filas de los no tan ilustres, Antonio Rivera se mantenía erguido, su chaqueta de paño oscuro y el pañuelo rojo al cuello, marcando su estatus humilde. No era un lugar para capataces, pero había insistido en acompañarla, fingiendo ser un escolta familiar. El sacerdote entonó el salmo y el órgano gimió notas graves. Isabel sintió ojos sobre ella. Petra se inclinó hacia Clara, el abanico ocultando labios que se movían. «Mira, la de la cruz. Dicen que Mendoza regresa para casarla y salvar la hacienda. Pobre, 2 veces prometida, y con deudas que apestan a ruina». La voz era un hilo, pero cortante. Isabel apretó los guantes de cabritilla en su regazo, el calor subiendo a sus mejillas, humillación sutil como un pinchazo en la piel, fricción de clase que la pintaba como una heredera desesperada, no como una dama de linaje. Bernarda le tomó la mano, sus dedos nudosos reconfortándola. «Ignóralas, sobrina, son buitres disfrazados de palomas». Pero el daño ya se filtraba. En el mundo de Córdoba, una mujer soltera con escándalo previo era como una viña marchita, útil solo para vendimia rápida. Isabel miró de reojo a Antonio. Él devolvía la mirada con una intensidad contenida, un microgesto que hablaba volúmenes. Sus ojos verdes, fijos en los de ella, prometían lealtad sin palabras. Un roce accidental de miradas que aceleró su pulso, un pequeño avance emocional en medio del ritual. La misa avanzó, el sacerdote elevando la hostia. De pronto, un movimiento en la entrada. Francisco Mendoza entró, impecable en su levitón de terciopelo azul, el sombrero bajo el brazo. Se acomodó en una banca lateral, pero sus ojos buscaron a Isabel de inmediato, una sonrisa calculada curvando sus labios. Actuaba en las sombras, observando, midiendo la aceptación. No se acercó aún. Eso vendría después, en el patio trasero donde las familias intercambiaban saludos formales. Al finalizar la ceremonia, el flujo de feligreses salió hacia el atrio soleado. Isabel se levantó, el chal resbalando ligeramente. Francisco se aproximó con gracia felina, inclinándose en una reverencia. «Isabel, qué placer verte en este día santo, el compromiso. Y es un paso necesario, ¿no crees? Para el bien de todos». Su voz era melosa, pero sus ojos escaneaban la multitud, notando las miradas. Ella retrocedió un paso, el corazón latiéndole fuerte. «Necesario o no, Francisco, no es mi elección libre». Alrededor, los murmullos crecían. Petra y Clara observaban abanicos agitándose más rápido. «Escándalo en la iglesia», siseó Clara.
lo suficientemente alto para que se oyera. Rechazo palpable. Las damas la miraban con lástima fingida, midiendo su caída. Fricción de clase evidente. Francisco, con su porte de capitalino, parecía el salvador, mientras ella, la heredera endeudada, luchaba por mantener la compostura. Antonio surgió de la multitud, colocándose a su lado con naturalidad. «Señor Mendoza, la misa ha terminado. Dejemos que la señorita respire». Su defensa fue mínima, un muro silencioso pero efectivo. Francisco entrecerró los ojos, calculando la amenaza. «Rivera, siempre al acecho. Cuida tu lugar, capataz». La tensión crepitó. Un valle de peligro que hizo que Isabel temblara. En ese instante, del bolsillo de Antonio cayó un objeto, un broche de plata simple, con una inicial grabada, y que rodó hasta los pies de Isabel. Ella lo recogió, el metal cálido en su palma. Era un regalo secreto, forjado por un platero local semanas atrás, símbolo de sus momentos robados en la hacienda. Lo había dado a él para que lo guardara, un lazo tangible en su arco emocional. Al mirarlo, sus ojos se encontraron con los de Antonio, un silencio compartido, cargado de promesas. «Guárdalo», murmuró él, su voz un susurro urgente. El roce de sus dedos al tomarlo envió una chispa, un pico de esperanza en medio de la prueba social. Francisco notó el intercambio, su sonrisa endureciéndose. «Regalos baratos no salvan haciendas, Isabel. Mañana, en el té de la señora Alvear, hablaremos como prometidos». Se alejó, pero su presencia acechaba, configurando sombras, enviaría recados, vigilaría cada paso. Isabel salió de la iglesia con el broche oculto en su guante, el peso de la humillación sutil oprimiéndola. Las damas cuchicheaban, la de la Cruz y su capataz. ¡Qué vergüenza! Pero el microgesto de Antonio la anclaba. De regreso a la hacienda, un peón le entregó una nota doblada, sellada con cera roja. Una invitación formal al té, firmada por Petra Alvear. «Ven como futura Mendoza», decía. Consecuencia social visible. El compromiso se filtraba en los salones, y un comentario en el boletín local lo haría oficial al atardecer. El broche ardía en su mano, iniciando un lazo que no rompería fácilmente. Pero Francisco observaba desde las colinas, y su próximo movimiento golpearía más cerca del corazón. La tormenta estalló sobre las colinas de Córdoba como un presagio furioso. Justo cuando Isabel regresaba de la iglesia en el carruaje traqueteante, el cielo se oscureció en minutos, nubes negras devorando el sol del mediodía. Gotas gruesas azotaron el techo de lona, y el viento aulló entre los naranjos, doblando ramas como si la tierra misma protestara. El peón que manejaba las riendas maldijo en voz baja, azuzando a las mulas para llegar a la hacienda antes de que el diluvio los atrapara. Pero fue en vano. Un rayo partió el horizonte, y el carruaje se atascó en un camino embarrado a mitad de sendero, lejos de los cobertizos. Isabel descendió con el chal empapado pegado a los hombros, su vestido de tafetán gris, ahora un peso húmedo que ceñía su figura. El broche de plata, aún oculto en su guante, parecía arder contra su piel. Corrió hacia un refugio improvisado, una choza abandonada de peones, con paredes de adobe agrietado y un techo de paja que goteaba. Antonio la siguió a pie, habiendo cabalgado detrás desde la misa. Su chaqueta de paño chorreaba agua, y el pañuelo rojo al cuello se adhería como una herida. La alcanzó en la puerta, su mano fuerte sujetándola por el codo para guiarla adentro. El confinamiento los unió en ese espacio angosto, iluminado solo por un relámpago ocasional que entraba por las rendijas. Dentro, el aire olía a tierra mojada y a humo viejo de fogatas pasadas. No había muebles, solo un banco tosco y un montón de heno seco en un rincón. Isabel se sacudió el agua del cabello, mechones negros cayendo en cascada sobre su espalda.
Antonio cerró la puerta con una rama, bloqueando el vendaval. «Quédese aquí hasta que pase», dijo con voz ronca, su aliento cálido en el frío repentino. «No es seguro seguir». Ella asintió, temblando no solo por el agua, sino por la proximidad. En ese encierro forzado, el mundo exterior se desvanecía. La iglesia, los murmullos, el compromiso que la asfixiaba. Solo quedaban ellos dos, como náufragos en una isla de adobe. Se sentaron en el banco, hombros casi rozándose. El trueno retumbó, haciendo vibrar las paredes. Isabel sacó el broche del guante, el metal frío ahora tibio por su calor. Lo extendió en la palma abierta. «Esto, lo forjé pensando en ti. Una inicial, simple, pero mía». Era el objeto heredado de su madre, un relicario que había pertenecido a una abuela indígena, grabado con secretos de amores prohibidos en las pampas. Antonio lo tomó con cuidado, sus dedos callosos rozando los de ella, un toque que duró un segundo de más. Sus ojos verdes se suavizaron, revelando capas que el trabajo diario ocultaba. «Mi madre me dio algo similar antes de morir», murmuró él, sacando de su bolsillo un medallón de cuero trenzado, gastado por el tiempo. Era gaucha, de las tolderías del norte. Murió en una inundación cuando yo era niño, dejando deudas que mi padre pagó con años de servidumbre. Él se volvió amargo, bebiendo pulque hasta que una riña lo llevó al cementerio. Aprendí temprano que el deber ata más que las cadenas. Su voz se quebró ligeramente, el pasado ferido abriéndose como una herida fresca. No era el capataz estoico, era un hombre marcado por la pérdida, por el luto que lo había forjado en silencio. En el virreinato, hombres como él cargaban culpas invisibles, la de no ascender más allá de su estación, la de amar por encima de las jerarquías. Isabel sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano, cubriéndola de él sobre el medallón. «Yo también cargo sombras. Mi madre se fue en el parto y padre nunca se recuperó. Francisco prometió ser mi salvación, pero solo trajo mentiras. Dejé que me cegara por deber a la familia, por el miedo a ser la soltera desechada en los salones de Córdoba». Lágrimas se mezclaron con el agua en sus mejillas. El confinamiento desnudaba sus almas. Ella, la criolla atrapada en rituales de encaje y misas. Él, el gaucho con manos de tierra que soñaba con horizontes libres. Compartieron el silencio, roto solo por la lluvia que martilleaba el techo. Un gesto la cambió todo. Antonio levantó su mano, besando el dorso con labios suaves, una promesa tácita de protección. No pasión consumada, sino confianza forjada en la tormenta, un lazo que elevaba la temperatura emocional como un fuego lento. «Te defenderé, Isabel», susurró, su aliento rozando su oreja. «No por deber, sino porque en ti veo lo que perdí, esperanza». Ella se inclinó, su cabeza descansando brevemente en su hombro, un consuelo prohibido que humanizaba al par. En ese momento, el broche y el medallón se unieron en sus manos entrelazadas, símbolos de pasados heridos que ahora consolaban. La escena áncora los unía, no música ni lectura, sino el objeto heredado que desnudaba sus culpas, sus deberes, sus anhelos. La confianza se fortalecía, un puente sobre el abismo de clases. Pero el mundo irrumpió. Un relámpago iluminó la choza y un golpe en la puerta los separó de golpe. Antonio se levantó, facón en mano, abriendo con cautela. Un peón empapado entró, jadeante, con un recado arrugado en la mano. «De Mendoza, señor, para la señorita». Francisco daba señal de movimiento. Espionaje sutil, un enviado que vigilaba sus pasos desde la hacienda. Isabel tomó el papel, el corazón acelerado. «Vigilo cada sombra, mi prometida, no permitas que un capataz manche tu honor. Mañana, en el té de los alvear, sellaremos lo nuestro. Os revelaré todo».
El aire se enfrió. Antonio maldijo en voz baja, su mandíbula tensa. La tormenta amainaba afuera, pero adentro la marea emocional bajaba. Isabel guardó el recado, el broche ahora un peso. Él sabe, nos vigila. El gesto de confianza se teñía de peligro, y la llegada de ese mensaje rebaixaba el calor compartido a un valle de temor. Corrieron de vuelta a la hacienda bajo la lluvia menguante, pero el enviado de Francisco acechaba en las colinas, y al amanecer una carta peor llegaría, amenazando con romper el frágil lazo que acababan de forjar. El amanecer tiñó de oro las colinas de Córdoba, pero en la hacienda Velasco la luz apenas alcanzaba a disipar las sombras de la noche tormentosa. Isabel de la Cruz se despertó con el eco del recado de Francisco, aún resonando en su mente, el papel arrugado oculto bajo su almohada de plumas. Su habitación, con las cortinas de lino ondeando suavemente, olía a tierra húmeda y a jazmín marchito. Se levantó con premura, el camisón blanco pegándose a su piel por el rocío de la lluvia residual. A sus 22 años, el peso de las decisiones ajenas la hacía sentir como una hoja en el viento pampeano, frágil, a merced de fuerzas mayores. Bajó al comedor principal, donde la mesa de caoba estaba tendida con pan de maíz y queso fresco, servido por una sirvienta mestiza con rebozo azul. Su tía Bernarda ya estaba allí, removiendo un mate amargo, su rostro surcado de preocupación. «Sobrina, el peón me contó del mensaje. Mendoza no pierde tiempo. Hoy es el té en casa de los Alvear. Ve con cuidado, o su lengua afilada te cortará antes de que llegues». Bernarda, con su delantal negro y falda de bombasí, era un faro de sensatez en el caos familiar. Pero Isabel solo asintió, el nudo en el estómago apretándose. Antonio la esperaba en el patio, ensillando su caballo con movimientos precisos, su camisa de lino aún marcada por la humedad de la tormenta. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, un lazo silencioso que prometía resistencia. «Te acompañaré hasta las afueras», murmuró él, ayudándola a montar en una yegua mansa. «No confío en que él no tenga ojos en el camino». Cabalgaron juntos por los senderos embarrados, el sol calentando sus espaldas, el aroma de eucaliptos frescos aliviando la tensión. En ese breve trayecto compartieron un silencio cargado de confidencias no dichas. El broche en el bolsillo de Isabel, el medallón contra el pecho de Antonio. Era un equilibrio frágil, forjado en la choza de la tormenta, pero real. Sin embargo, el ataque de Francisco estaba por irrumpir como un rayo seco. Al llegar a las puertas de la ciudad, Antonio desmontó para despedirse. Su mano rozó la de ella en las riendas, un gesto fugaz que encendió chispas. «Regresa antes del anochecer, te esperaré en las caballerizas». Isabel asintió, el corazón latiéndole con fuerza, y espolió la yegua hacia la plaza. Pero en el cruce del puente sobre el río Suquía, un grupo de jinetes la interceptó. Hombres de aspecto rudo, con ponchos grises y facones al cinto, enviados por Francisco. El líder, un mestizo de mandíbula cuadrada y cicatriz en la mejilla, bloqueó el paso con su montura. «Señorita de la Cruz, un mensaje de don Francisco Mendoza. Él la espera en el té, pero advierte, no traiga sombras de la hacienda, o el acuerdo se rompe y su padre pierde todo». Isabel palideció, el pulso acelerado. Era una amenaza velada pero clara, espionaje que ya había descubierto sus lazos con Antonio. «Díganle que iré, pero por mi familia, no por él», respondió con voz firme, aunque el temor la invadía. Los jinetes se apartaron, pero uno de ellos lanzó un comentario que cortó como un latigazo. «Cuidado, señorita, en Córdoba, las damas que consuelan a capataces terminan en rumores que manchan más que el barro». Se alejaron riendo, dejando un eco de calumnia que se extendería como el polvo. El té en casa de los Alvear era un foro semipúblico de la élite.
Un salón amplio con pisos de azulejos sevillanos, paredes encaladas adornadas con tapices traídos de Lima y mesas cubiertas de manteles de hilo bordado. Damas en vestidos de seda con volantes y caballeros en levitones de terciopelo se reunían alrededor de fuentes de chocolate caliente y dulces de almendra. Isabel entró con el chal de encaje sobre su muselina azul, el broche oculto en el corpiño como un talismán. Petra Alvear la recibió con una sonrisa fingida, su collar de perlas reluciendo. «Querida Isabel, qué puntal. Francisco ya está aquí, ansioso por ti». Clara, a su lado, agitó el abanico con malicia sutil. Francisco se levantó de un sofá de damasco, impecable en su chaleco bordado y pantalones de paño negro. La tomó del brazo con posesión, guiándola a un grupo central donde los Alvear y otras familias prominentes charlaban. «Mi prometida», anunció él con voz alta, lo suficientemente para que todos oyeran. «Pronto uniremos nuestras tierras. La hacienda Velasco renacerá». Los aplausos fueron tibios, pero los murmullos crecieron. Isabel sintió las miradas, curiosidad, lástima, juicio. Intentó sonreír, pero el ataque frontal llegó sin piedad. De pronto, Francisco sacó un fajo de papeles del bolsillo interior de su levitón, cartas amarillentas, selladas con cera roja, y un testimonio escrito por un notario de Buenos Aires. «Para que no haya dudas», dijo, desplegándolos ante el grupo, «aquí está la prueba de mi lealtad pasada y de la ingratitud actual». Las palabras saltaron como veneno. Descripciones veladas de encuentros nocturnos entre Isabel y un sirviente de bajo rango, firmadas por testigos anónimos, peones sobornados, sin duda. Ella consuela al capataz Rivera en las sombras de la hacienda mientras su padre yace enfermo. ¿Es esto digno de una Mendoza? El salón se congeló. Petra dejó caer su taza, el chocolate salpicando el mantel. Clara jadeó, cubriéndose la boca. ¡Escándalo! Isabel, ¿es verdad? Los caballeros murmuraron, ojos entrecerrados midiendo la caída. Isabel retrocedió, el rostro ardiendo de humillación. Era una exposición pública, una sabotaje que hería su reputación como un cuchillo en el pecho, de heredera prometida a mujer mancillada, aislada en un instante. La alianza con Francisco se teñía de chantaje. Rechazarla ahora significaba confirmar los rumores, perder el apoyo de las familias que aún la toleraban. «No, es mentira», balbuceó ella, la voz quebrándose. Pero Francisco se inclinó, susurrando solo para ella. «Firma el contrato esta noche, o estos papeles van al cabildo. Tu padre en la ruina, tú en el oprobio. Elige». El equilibrio se rompió. La confianza con Antonio, forjada en la tormenta, se agrietaba bajo el peso de la traición pública. Isabel corrió del salón, lágrimas cegándola, el chal arrastrándose por el piso. Afuera, el sol abrasaba, pero su mundo se hundía en sombras. De regreso a la hacienda, cabalgó sola, el corazón hecho trizas. Al llegar, encontró a Antonio en las caballerizas, su rostro tenso por los rumores que ya corrían como el viento. «Isabel, ¿qué pasó?» Ella se derrumbó en sus brazos, contándole todo entre sollozos. Él palideció, la ira endureciendo su mandíbula. «Ese cobarde». Pero ahora, el daño está hecho. La sociedad te juzgará, y yo soy la mancha que te hunde más. La separación emocional golpeó. Él se apartó, ojos nublados por la culpa. «No puedo verte caer por mi culpa. Me alejaré, por tu bien». Era el momento sin vuelta. La acción de Francisco imposibilitaba el retorno al mundo anterior. Isabel experimentaba la caída de estatus. Aislada, sin aliados en la élite, con deudas que ahora parecían inevitables. Perdió el apoyo de Bernarda, quien murmuró: «Sobrina,
Elige la salvación, no el amor prohibido. La amenaza legal pendía, papeles que podían llevar a un escándalo judicial, quebrando la confianza familiar. Antonio montó su caballo al atardecer, el pañuelo rojo ondeando como una bandera de retiro. «Vuelve a él, Isabel, yo me exiliaré a las pampas». Ella lo vio partir, el horizonte tragándolo, un ultimato social que la dejaba sola en la tormenta. Pero en la distancia, Francisco cabalgaba hacia la hacienda, con más papeles en la mano, y una carta de don Rodrigo lo cambiaría todo. La noche envolvía la hacienda Velasco como un manto de terciopelo negro, roto solo por el parpadeo de las antorchas en el patio. Isabel de la Cruz corrió hacia su habitación, el eco de los cascos de Antonio desvaneciéndose en la distancia como un lamento. A sus 22 años, el peso de la traición la aplastaba. El salón de los Alvear, los papeles de Francisco desplegados como dagas, los murmullos que la convertían en paria, se dejó caer en la cama de dosel, el broche de plata apretado en su puño hasta que dolía. Lágrimas calientes surcaban sus mejillas, pero en medio del dolor una chispa se encendió. No cedería, no más. Al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas, Isabel se levantó con determinación. Vestida con una falda de bombasí gris y una blusa de lino sencilla, se dirigió al estudio de su padre. Don Rodrigo yacía pálido en su lecho, pero despierto, los ojos hundidos por la fiebre. «Hija, Mendoza viene hoy con el contrato final», murmuró, su voz un hilo. «Firma por la familia». Ella negó con la cabeza, el corazón latiéndole con furia contenida. «Padre, hay más que deudas aquí. Déjame ver los libros». Con manos temblorosas, don Rodrigo señaló el escritorio de caoba, donde yacían los libros caixa amarillentos, reliquias de transacciones coloniales. Isabel los abrió, las páginas crujiendo como hojas secas. Horas pasaron en silencio, el aroma de tinta vieja y pergamino llenando el aire. Entonces lo encontró. Entradas ocultas, firmas falsificadas en rojo, deudas infladas que no correspondían a cosechas ni envíos. Francisco no era salvador, era manipulador. Había forjado préstamos en nombre de la hacienda durante su ausencia, aliándose con prestamistas de Buenos Aires para enredarlos en una red de deudas imposibles, un complot para reclamar todo: tierras, viñas, su vida. El estómago de Isabel se revolvió. Sacó un diario escondido en un cajón, el de su madre, con anotaciones marginales sobre sospechas pasadas. Mendoza, siempre codicioso, garabateaba una página. Junto a él, un retrato miniatura de Francisco, escondido tras un panel, revelaba una nota en el reverso. Promesas de matrimonio a otra en la capital, mientras cortejaba a Isabel. Pruebas irrefutables. El antagonista se alzaba en su mente como un lobo desvelado, su ambición devorando todo a su paso. Indignación ardía en su pecho. ¿Cómo osaba usar su dolor, su familia, como peones en su juego? Pico de esperanza, pensó ella, guardando las pruebas en un sobre lacrado. Salió al patio, donde la tía Bernarda molía maíz en un metate. «Tía, necesito tu ayuda. Redactaré una carta al cabildo exponiendo esto». Bernarda alzó la vista, sus ojos arrugados brillando con sorpresa. «Niña, eso es agencia pública. Las damas no hablan, obedecen». Pero Isabel insistió, y juntas, con pluma de ganso y tinta fresca, compusieron el pronunciamiento. Una denuncia formal, detallando las manipulaciones, adjuntando copias de las entradas falsas y el diario. «No soy víctima», escribió Isabel con letra firme. «Soy dueña de mi destino y de esta hacienda». La acción proactiva la transformaba. Envió la carta con un peón de confianza, cabalgando al cabildo antes del mediodía. En las calles de Córdoba,
El polvo se arremolinaba bajo sus botas, y las miradas de los mercaderes la seguían, ya no lástima, sino curiosidad. Al entregar el sobre al secretario, un hombre de levitón polvoriento sintió el poder, alteraba la percepción social, de paria a valiente. «Esto se leerá en la asamblea de mañana», dijo él, sellándolo con cera. Isabel salió con el paso ligero, un valle de peligro acechando, pero el primer pico de esperanza elevándola. Regresó a la hacienda al atardecer, el sol tiñendo las colinas de rojo sangre. Antonio, ¿dónde estaba?, preguntó a los peones, y uno señaló las caballerizas abandonadas en el límite de las tierras. Cabalgó allí, el corazón acelerado. Lo encontró desencillando su alazán, la espalda encorvada, el pañuelo rojo suelto como una herida. «Antonio», llamó ella desmontando. Él se volvió, ojos verdes nublados por la culpa. «Isabel, vete, mi presencia te hunde más. Fui frío anoche. Por deber, para protegerte. Mi padre me enseñó que el amor de clases bajas solo trae ruina. Pensé que alejándome te salvaba». Ella se acercó, extendiendo las pruebas. «No era frieza tuya, era tu deber, como el mío al principio. Pero mira esto». Le mostró los libros, el diario, el retrato. Antonio lo leyó, la mandíbula endureciéndose. Ese bastardo manipuló todo desde Buenos Aires, deudas falsas para obligarte a él. La revelación reencuadraba su lazo, no separación por debilidad, sino por culpas compartidas que ahora unían. Un roce de manos, contido, selló la reaproximación. Confianza profunda, más que pasión fugaz. «Juntos lo enfrentamos», murmuró él, su voz grave reconfortándola. Un pico de esperanza, el avance del casal, hombros unidos contra la tormenta, pero el valle de peligro golpeó rápido. Un jinete irrumpió en las caballerizas. Francisco, con su levitón impecable y una sonrisa torcida. «Isabel, oí de tu carta. ¿Crees que eso detiene el complot? Tengo testigos comprados en el cabildo. ¿Y tu capataz?» «Lo arrastraré a la ruina con acusaciones de robo». Su amenaza mayor evocaba ira. El público sentiría indignación pura contra este vilano, que usaba poder para aplastar inocentes. Antonio dio un paso adelante, facón brillando, pero Isabel lo detuvo. «No con violencia, Francisco, la asamblea te expondrá». Él rió, un sonido hueco. «Mañana, en la asamblea pública del Cabildo verás. Convocatoria para todos, familias, prestamistas, el virrey en persona. Allí firmarás o todo cae». Espoleó su caballo y partió, dejando polvo y miedo. El gancho se tensaba. La convocación para el evento decisivo pendía como una espada. Isabel miró a Antonio, la confianza ardiendo en sus ojos. «Allí ganaremos». Pero Francisco acechaba en las sombras, y su contraataque sería feroz. El sol del mediodía abrasaba la plaza del Cabildo de Córdoba, donde la asamblea pública se congregaba como un río humano en crecida. Familias criollas en sus mejores galas, damas con mantones de Manila y caballeros en levitones de terciopelo, se apiñaban alrededor del estrado de madera elevada bajo el escudo real español que ondeaba en la brisa pampeana. Era el año 1835, y el aire vibraba con murmullos, prestamistas limeños de rostros curtidos, peones curiosos en ponchos grises, y la élite local midiendo cada sombra. Isabel de la Cruz avanzó entre la multitud, su vestido de tafetán azul ceñido por un corsé discreto, el chal de encaje cubriendo hombros tensos. A sus 22 años, cada paso era una elección moral. Enfrentar al lobo en su guarida o ceder al complot que devoraba su mundo. Antonio Rivera caminaba a su lado, su chaqueta de paño oscuro arremangada, el pañuelo rojo al cuello, como un juramento silencioso. No era un igual en este foro público, pero su presencia era un escudo vivo, forjado en la reaproximación de la noche anterior.
Detrás, la tía Bernarda los seguía con un libro caixa bajo el brazo, su falda de bombasí negro rozando el empedrado. El cabildo, con sus muros de adobe blanco y balcones de hierro forjado, bullía de expectación. El secretario, un hombre enjuto con levitón polvoriento, golpeó una maza de madera para abrir la sesión. Se convoca por denuncia de la señorita Isabel de la Cruz contra don Francisco Mendoza por manipulación de deudas y falsificación de contratos. Francisco surgió del grupo de prestamistas, impecable en su chaleco bordado, una sonrisa calculada curvando labios finos. Llevaba un dossier bajo el brazo, papeles enrollados, sellados con cera roja, y 2 testigos a su flanco, peones sobornados, con ojos evasivos y ponchos raídos. «Señores del cabildo, damas y caballeros», proclamó con voz resonante, subiendo al estrado. «Esta asamblea juzga no solo deudas, sino honor. La hacienda Velasco debe 1000 pesos por préstamos míos, generosos, pero la señorita de la Cruz me acusa falsamente, aliada con un capataz que roba en las sombras». Desenrolló el dossier. Cartas falsas, garabateadas con tinta fresca, alegando robo de cosechas por Antonio, y testimonios comprados que pintaban a Isabel como cómplice en un romance escandaloso. «Ved, ella mancha su linaje por un sirviente, firmad el contrato matrimonial o embargo todo, viñas, casa, herencia». El murmullo estalló como un trueno. Petra Alvear agitó su abanico, horrorizada. «¡Escándalo, Isabel! ¿Ya has caído tan bajo?» Clara siseó. «De heredera a ramera». Los prestamistas asintieron, ojos codiciosos fijos en las tierras. Isabel sintió el peso de la sabotaje en final. El dossier era un veneno que envenenaba su reputación ante la comunidad entera, una carta falsa que la despojaba de dignidad. Francisco se inclinó hacia ella desde el estrado, susurrando: «Elige ahora, o tu capataz va a la cárcel por robo, y tú al oprobio eterno». El corazón de Isabel latió con furia contenida. Subió al estrado con paso firme, el broche de plata oculto en su corpiño como un talismán ardiente. Antonio la siguió, su mandíbula tensa, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Señores, no soy víctima de mentiras», dijo con voz clara, rompiendo el silencio como un cristal. «Francisco Mendoza forjó estas deudas en Buenos Aires, inflándolas con entradas falsas para obligarme a un matrimonio que no quiero. Extendió las pruebas, el libro caixa abierto en páginas marcadas, el diario de su madre con anotaciones marginales, el retrato miniatura con la nota traicionera en el reverso. Ved las firmas falsificadas, datadas en su ausencia. Él prometió a otra en la capital mientras me cortejaba. No es Salvador. Es un manipulador que usa el complot para robar la hacienda Velasco». La multitud jadeó. Bernarda subió entonces, testigo clave, desplegando copias notariadas. «Como tía de la denunciante, confirmo. Mendoza envió emisarios para inflar préstamos. Yo vi las cartas originales, quemadas por él». Un prestamista limeño se acercó, examinando los papeles con ojos entrecerrados. «Verdad. Estas firmas no son de don Rodrigo. Falsedad clara. El contraataque inteligente se desplegaba. Estrategia social tejida con pruebas irrefutables. No gritos, sino hechos que reencuadraban todo». Francisco palideció, su dossier temblando en las manos. «Mentiras, mis testigos». Pero uno de los peones sobornados, un mestizo de rostro anguloso, dio un paso adelante, sudor perlando su frente. «No, a don Francisco me pagó 10 pesos para mentir. El robo es falso, solo vi sus maquinaciones en la capital». El segundo testigo balbuceó, huyendo entre la multitud. El salón del cabildo estalló en indignación. «¡Ladrón!», gritó un caballero. Petra dejó caer su abanico boquiabierta. «Isabel, nos engañó a todos». La comunidad
reencuadraba a la protagonista. De humillada, mancillada por rumores, a respetada, una heroína que defendía su linaje con coraje. Los murmullos viraron a aplausos, ojos que antes juzgaban ahora admiraban. Don Rodrigo, traído en una silla de manos por peones leales, alzó la voz débil. «Mi hija habla verdad. Mendoza, estás expuesto». Francisco retrocedió, el rostro contorsionado en rabia. «Esto no termina. Apelaré al virrey». Pero el secretario golpeó la maza. «Condenado por falsificación, exilio a Buenos Aires, sin derechos sobre la hacienda, deudas anuladas». La humillación pública fue contundente. Prestamistas lo rodearon, exigiendo restituciones. Damas lo miraron con desprecio, como a un paria. Él bajó del estrado tambaleante, solo, su ambición hecha trizas ante la élite que una vez cortejó. El pico de euforia irrumpió. Victoria catártica, el lazo de Isabel y Antonio validado públicamente, la justicia rugiendo como un río liberado. La multitud vitoreó, abrazos espontáneos envolviendo a Isabel. «¡Brava!», exclamó Clara, lágrimas en los ojos. Petra se acercó, arrepentida. «Perdóname, querida, eres la verdadera dama». En el silencio que siguió a la tempestad, Isabel y Antonio se miraron entre la multitud dispersa. Sus manos se rozaron fugazmente, un compromiso íntimo tácito, ojos que prometían un futuro sin cadenas, un beso contenido en la promesa de igualdad. El sol se ponía tiñendo la plaza de oro, pero en el horizonte una carta del virrey confirmaría el exilio de Francisco y abriría puertas nuevas para ellos. Si esta victoria te ha emocionado hasta el alma, suscríbete al canal para no perderte ninguna otra historia emocionante como esta. El sol del atardecer bañaba la plaza del Cabildo en tonos anaranjados, mientras la multitud se dispersaba como hojas en el viento pampeano. Isabel de la Cruz caminaba con paso sereno, el vestido de tafetán azul aún impecable pese al tumulto, su chal de encaje ondeando como una bandera de triunfo. A sus 22 años, el peso de la asamblea se había convertido en alas. Ya no era la heredera acorralada por deudas y rumores, sino la dueña de su destino. Antonio Rivera la seguía de cerca. Su chaqueta de paño oscuro marcada por el polvo del día, pero sus ojos verdes brillaban con una luz nueva, libre de culpas pasadas. La tía Bernarda cerraba el grupo, el libro Caixa bajo el brazo como un trofeo, su falda de bombací negro rozando el empedrado con orgullo. En el estudio del Cabildo, el secretario, con su levitón polvoriento, extendió los documentos finales. Las deudas de la Hacienda Velasco se anulan por falsificación probada. Don Francisco Mendoza enfrenta exilio inmediato a Buenos Aires, sin derechos sobre tierras ni alianzas. Sus prestamistas limeños reclaman restituciones personales. Su prestigio cae como una viña seca. Isabel firmó con letra firme, el tintero de plata reflejando su rostro transformado. Francisco, custodiado por 2 alguaciles de ponchos rojos, esperaba en un rincón, el rostro ceniciento, su chaleco bordado ahora arrugado como su ambición. «Esto no termina». «Isabel», murmuró él, los ojos inyectados en rencor, «la capital me espera y volveré con más poder». Ella lo miró sin piedad, la voz clara y compasiva. «Tu complot se deshizo solo, Francisco. Ve y paga por tus manipulaciones. Córdoba no te recibe más». Los alguaciles lo arrastraron afuera hacia un carruaje polvoriento que lo llevaría al río Paraná, rumbo al sur. Su caída era concreta: exilio perpetuo, pérdida de contactos en la capital y un boletín público que lo marcaría como falsificador ante la élite virreinal. Los prestamistas, hombres de barbas recortadas y levitones oscuros, lo rodearon con demandas. «Tus 1000 pesos, Mendoza, o la cárcel en las minas». Él subió al vehículo en silencio, el horizonte tragándolo como un mal sueño disipado.
De regreso a la hacienda Velasco, el crepúsculo teñía las colinas de púrpura. Don Rodrigo, traído en una litera por peones leales, aguardaba en el patio central, recostado en una silla de mimbre bajo la fuente de mármol. Su fiebre había remitido milagrosamente esa mañana, como si la justicia hubiera aliviado su cuerpo. Vestía una camisola limpia de lino, el crucifijo de plata en el pecho reluciendo. «Hija mía», dijo con voz más firme, extendiendo la mano temblorosa, «has salvado todo, las viñas, nuestra herencia, y a ti misma». Isabel se arrodilló, lágrimas de alivio brotando. «Padre, fue por nosotros, las deudas se van, y con ellas las sombras». Bernarda se acercó, colocando una mano en el hombro de su hermano. «Los coadjuvantes también cambian, Rodrigo. Yo, tu aliada silenciosa, veré la hacienda florecer y los peones, recompensados con tierras propias, como prometiste en tus mejores días». Don Rodrigo asintió, su liderazgo renacido en la compasión. Los neutros, como Petra Alvear y su hija Clara, enviaron notas esa tarde, arrepentimientos velados, invitaciones a tés futuros. «Has reencuadrado todo, Isabel», escribió Petra, «de enemiga a amiga». Los peones, antes temerosos, ahora sonreían en los corrales, sus ponchos ondeando con esperanza. En el salón principal, iluminado por velas de sebo en candelabros de hierro forjado, Isabel y Antonio se enfrentaron solos por primera vez desde la victoria. El aire olía a jazmín fresco, traído de los jardines renovados. Ella sacó del corpiño un anillo simple de plata, forjado esa semana por el platero local. Sin historia tóxica, sin promesas rotas, solo un círculo liso grabado con una enredadera, símbolo de raíces unidas. «No por contrato, Antonio», murmuró, extendiendo la mano. «Por libre elección, entre iguales». Él tomó el anillo, sus dedos callosos rozándolos de ella con ternura contenida. «Isabel, has transformado mi culpa en fuerza. Ya no soy el capataz en sombras, soy tu compañero». Deslizó el anillo en su dedo, un ritual simbólico que sellaba su vínculo. No boda forzada, sino alianza de almas, libre de jerarquías coloniales. Sus transformaciones se revelaban en gestos. Isabel, con voz ahora autoritaria pero compasiva, planeaba el legado. «Convertiremos parte de la hacienda en una escuela para peones e indígenas. Libros de la biblioteca de padre, lecciones de lectura y cuentas, no más deudas que atan, educación que libera». Antonio, líder nato, añadió, «y viñas compartidas, cosechas justas, tu compasión me enseña a guiar sin látigo». Don Rodrigo, desde su silla, aprobó, «Un nuevo equilibrio para Velasco. Casaros cuando queráis, sin escándalos». Los coadjuvantes hallaron destinos justos. Bernarda, recompensada con una dote para su vejez, sonrió, «Veré nietos en esta casa». Los peones leales, como el mensajero de la tormenta, recibieron parcelas. Tierra propia, por fin. Petra y Clara, reposicionadas como aliadas, organizarían bailes donde Isabel bailaría libre, no como trofeo. Al anochecer, en el jardín de rosas, bajo las estrellas, Isabel y Antonio se pararon frente al horizonte infinito de pampas. Él la tomó de la mano, atrayéndola cerca. Sus labios se encontraron en un beso por amor puro, suave como el viento nocturno, sellando años de silencios y luchas. No pasión devoradora, sino unión profunda, ojos entrelazados, prometiendo un futuro de risas y cosechas. Detrás, la hacienda bullía, peones encendiendo fogatas, niños futuros imaginados en el aire. El legado en acción, la escuela ya se planeaba, libros apilados en el salón, un faro para generaciones. Pero en la quietud, un mensajero llegó al amanecer siguiente con una carta del virrey, confirmación del exilio de Mendoza y una mención sutil,
a nuevas alianzas en el Río de la Plata, un eco lejano o solo el cierre. Isabel sonrió, guardando la nota. Su mundo, renovado, se extendía ante ellos como las viñas eternas. 10 años habían transcurrido desde aquella asamblea en el Cabildo de Córdoba, y el sol del mediodía caía generoso sobre las viñas de la hacienda Velasco, ahora un mosaico verde que se extendía hasta las colinas ondulantes. El año era 1845, y el aire llevaba el dulce aroma de uvas maduras, mezclado con el humo de las chimeneas donde se cocinaba el pan de maíz. Isabel Rivera Llano de la Cruz caminaba por el sendero empedrado con un vestido de algodón azul claro, de falda amplia y mangas abullonadas que rozaban las hierbas altas. A sus 32 años, su figura se había redondeado con la maternidad, pero sus ojos oscuros conservaban el fuego de aquella joven que desafió al destino. El cabello negro, recogido en un moño suelto con peineta de carey, enmarcaba un rostro sereno, marcado por líneas finas de risas compartidas. A su lado, Antonio cabalgaba en un alazán manso, su camisa de lino blanco arremangada mostrando brazos aún fuertes, aunque ahora surcados por vetas plateadas del tiempo. El pañuelo rojo al cuello, desvaído por los años, era un recordatorio vivo de sus días como capataz. A sus 40, su mandíbula cuadrada se había suavizado, y sus ojos verdes miraban el horizonte con la paz de un hombre que había forjado su lugar. «Mira, Isabel», murmuró él, señalando un grupo de niños que jugaban cerca de la fuente central. «Nuestros 3 tesoros crecen como las vides que plantamos juntos». Ella sonrió, el corazón hinchado de nostalgia. Habían contraído matrimonio un año después de la victoria, en una ceremonia sencilla en la capilla de la hacienda, bendecida por el sacerdote local. No hubo salones opulentos ni bailes forzados, solo peones y familia, bajo un cielo estrellado que parecía aprobar su unión. Los niños corrían, el mayor, Rodrigo, de 9 años, con el cabello oscuro de su madre y la estatura robusta del padre. Perseguía a su hermana Ana, de 7, que reía con trenzas volando. El pequeño Francisco, de 4, gateaba entre las losas, sus manitas sucias de tierra, nombrado no por el villano del pasado, sino por un tío lejano que había muerto en las guerras de independencia. «Madre, ven a ver las flores que encontré», gritó Ana, levantando un ramo de margaritas silvestres. Isabel se arrodilló, abrazándola, el aroma de la niña mezclándose con el de la tierra fértil. «Son perfectas, como tú». El amor había resistido al tiempo, no como una llama devoradora, sino como un río constante que nutría todo a su paso. En las noches, aún compartían silencios en el porche, manos entrelazadas, recordando la tormenta que los unió. La hacienda había cambiado, un reflejo de su legado compartido. Don Rodrigo de la Cruz, su padre, había fallecido 5 años atrás, en paz, rodeado de familia y peones que lo velaron con velas de cebo. Su tumba, bajo un naranjo en el jardín, florecía cada primavera. Isabel y Antonio administraban las tierras con justicia. Las deudas falsas se habían disipado como niebla al amanecer y las viñas producían vinos que se vendían hasta en Buenos Aires. Pero el verdadero triunfo era la escuela, erigida en un ala renovada de la casa principal. Paredes de adobe blanco, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz, albergaban a 30 niños, hijos de peones mestizos e indígenas, aprendiendo a leer en libros traídos de la biblioteca familiar. Isabel enseñaba las tardes, su voz clara explicando letras y números, mientras Antonio guiaba las labores prácticas, enseñando a calcular cosechas sin látigos ni deudas eternas. «Has cumplido el sueño, amor», dijo Antonio esa tarde, desmontando para unirse a ella en el patio. La fuente de mármol murmuraba, como en los días antiguos, pero ahora rodeada de bancos donde las mujeres mestizas tejían rebozos coloridos. Bernarda, su tía,
aún viva a los 65, presidía la casa como matriarca, su delantal negro ahora bordado con flores por las nietas. «Sobrina», le dijo al verlos, ofreciendo un mate cebado, «esta hacienda late con vida nueva. Nada de jerarquías crueles. Aquí todos comen del mismo pan». Ella había visto recompensas, una parcela propia para su vejez y el rol de abuela que la llenaba de alegría. Los peones leales, como el mensajero de antaño, prosperaban en sus tierras cedidas, sus familias libres de servidumbre. Pero no todos habían escapado sin precio. Francisco Mendoza pagó el más alto. Exiliado a Buenos Aires, su ambición lo llevó a tratos turbios con contrabandistas del puerto. Rumores llegaban por mensajeros. 2 años atrás, una riña en una taberna lo había dejado manco, y ahora, arruinado, mendigaba en las sombras de la capital, lejos de la élite que una vez codició. «Pagó por su codicia», murmuró Isabel una noche, junto a la fogata en el corral. Antonio asintió, su mano en la de ella. «Y nosotros, por nuestra verdad». Petra Alvear y Clara habían reposicionado sus vidas. Petra, viuda prematura, se alió con familias honestas. Clara se casó con un mercader limeño, pero siempre enviaba cartas de admiración, recordando la lección de Isabel. «Cambiaste Córdoba», escribía. La sociedad, antes rígida como un corsé, se ablandaba. Misas donde las damas aplaudían a Isabel, no por linaje, sino por coraje. El atardecer caía, tiñendo las colinas de rojo como en aquel día fatídico. Isabel y Antonio se sentaron en el porche, los niños durmiendo adentro bajo el cuidado de Bernarda. El broche de plata, ahora en una cadena al cuello de ella, y el medallón de cuero en el de él, reposaban como guardianes del pasado. 10 años, y aún siento el trueno de aquella tormenta, susurró ella, apoyando la cabeza en su hombro. Él la besó en la frente, suave como el viento. Y la luz que vino después, nuestro amor no solo resistió, creció como esta tierra. En la distancia, las viñas susurraban promesas de cosechas futuras y la escuela brillaba con velas encendidas donde un niño leía en voz alta un pasaje de un viejo romance. El legado vivía. Justicia, unión, un mundo donde el corazón guiaba más que las cadenas coloniales. Nostalgia los envolvió como un chal cálido. Isabel miró el horizonte, lágrimas de gratitud en los ojos. Habían construido no solo una familia, sino un refugio contra las sombras del ayer. Y en ese crepúsculo, con el aroma de jazmín flotando, supieron que su historia, dramática y triunfante, se tejía en las vidas de sus hijos, un eco eterno en las pampas de Córdoba. En esta travesía por las pampas de Córdoba hemos caminado junto a Isabel y Antonio, testigos de cómo un amor prohibido se transforma en un faro de coraje y justicia. Imaginen por un momento el peso de aquellas cadenas coloniales, deudas falsificadas, rumores que cortan como facones, y un villano cuya ambición devora todo a su paso. Pero lo que resplandece en esta historia es la lección eterna. El verdadero poder no reside en el linaje o las tierras, sino en el corazón que elige la verdad sobre la sumisión. Isabel nos enseña que una mujer, incluso en un mundo de corsés y jerarquías, puede romper las sombras con una voz firme y pruebas en la mano. Antonio nos recuerda que la lealtad, forjada en callos y silencios, vale más que cualquier contrato forzado. Juntos demuestran que el amor genuino no se doblega ante clases sociales ni complots. Crece como las viñas, nutriendo un legado de igualdad y educación que perdura generaciones. Piensen en Francisco Mendoza, ese lobo disfrazado de Salvador, cuyo exilio no fue solo castigo, sino advertencia. La codicia ciega lleva a la ruina, mientras la compasión eleva.
En el virreinato del Río de la Plata, donde las misas y los bailes dictaban destinos, Isabel reescribió el suyo, convirtiendo una hacienda endeudada en un refugio de esperanza. ¿No es inspirador ver cómo un beso bajo las estrellas, un broche de plata y un medallón gastado unen no solo almas, sino comunidades enteras? Esta narrativa nos invita a reflexionar. En nuestras vidas modernas, ¿cuántas veces cedemos ante presiones invisibles, olvidando que la agencia personal puede cambiarlo todo? Sean valientes como Isabel, defiendan su verdad, aunque el mundo cuchichee. Si esta historia de pasiones coloniales, traiciones y triunfos te ha conmovido hasta el alma, déjame saber en los comentarios qué te pareció más impactante. El regreso de Francisco, la tormenta que unió a los amantes o la victoria en el Cabildo. Comparte tus pensamientos, tus palabras inspiran más relatos como este. Y para saber quién llegó hasta el final, escribe la palabra Viñas en los comentarios. Así sabremos que resististe hasta el epílogo y ayudaremos a que esta historia llegue a más corazones apasionados por el drama histórico. No te vayas sin suscribirte al canal. Cada semana traemos narrativas que te transportan a épocas de intriga y romance, como esta. En los cartones finales encontrarás recomendaciones de otras historias similares, aventuras en Lima o misterios en Cartagena, llenas de emociones que no olvidarás. Gracias por acompañarnos en este viaje por las colonias españolas. Tu like y tu inscripción hacen que estas voces del pasado sigan resonando. Hasta la próxima, donde el destino teje nuevos hilos de pasión y justicia.